Con nosotros en esta edición de La Caja Negra, el vicepresidente de El Salvador, el doctor Félix Ulloa. Vicepresidente, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Mucho gusto. Encantado de estar acá en Paraguay. Gracias por compartir con nosotros esta entrevista y también para nosotros, de hecho, el 15 de agosto, la asunción de un nuevo presidente, más allá de las posiciones políticas, siempre despierta ciertas expectativas favorables, porque mencionamos que si a un presidente que conquista el poder le va bien, también le va bien al Paraguay. De eso se trata. Las fiestas cívicas de las elecciones siempre tienen que culminar con eventos como el que vamos a acompañar. A eso hemos venido, a esa transmisión de mando de un presidente democráticamente electo a otro presidente democráticamente electo. Y Paraguay se ha caracterizado en estos últimos años en ser un modelo de este tipo de democracia. Desde la llegada del presidente Bukele a El Salvador, estábamos mirando las declaraciones suyas en la prensa internacional y todo lo que ha generado el presidente Bukele, y usted hablaba de una especie de Bukelemanía. Todo lo que hacen hoy despierta el interés. Sobre todo, y a nosotros particularmente, lo que pasa en El Salvador, miramos con mayor detenimiento porque tenemos características similares, índices de inseguridad, de pobreza, de corrupción en la función pública. Y sin embargo, ustedes han revertido todo eso en poco tiempo. ¿Cuál es la receta, vicepresidente? Bueno, la receta es una especie de liderazgo democrático y fuerte. Algo que podría pensarse que se trata de como de un oxímoron, donde democracia y liderazgo encuentran un punto de convergencia y trabajan en beneficio de los pueblos. Cuando se le preguntaba al presidente Bukele por otros mandatarios cómo había logrado tener más del 90% de aprobación y apoyo del pueblo después de más de 4 años de ejercicio del poder, cuando todos sabemos que el ejercicio del poder desgasta, él decía una sola razón: no hay que olvidar quién nos eligió y para quién gobernamos. Creo que la clave de todo este éxito en tan corto tiempo, como tú señalas, porque en menos de 5 años, el mandato es de 5 años, pero vamos en el 4.º año del ejercicio del gobierno, se ha logrado revertir todos esos fenómenos que heredamos del periodo de la posguerra de El Salvador: corrupción, inseguridad, violencia, exclusión, migraciones forzadas. Ha sido porque el presidente Bukele enfrentó los problemas con determinación. Y a pesar de que tuvimos una pandemia como la del COVID, que nos puso en pausa casi por 2 años, hemos logrado hacer las grandes transformaciones porque el presidente ha hecho y ha cumplido lo que prometió. Yo creo que eso es lo que le reditúa el apoyo del pueblo. La gente esperaba estos cambios que se habían prometido durante los gobiernos anteriores y que nunca se realizaron. Ahora la materialización de todas esas expectativas es lo que está dando todo este nivel de aceptación y de aprobación popular. ¿Cómo hacerlo? Repito, tienen que darse circunstancias que en nuestro país se han combinado, como diría alguien, se alinearon los astros, porque el presidente Bukele ganó las elecciones en el 2019, pero tenía un parlamento, un congreso que era hostil. Podría decirse que era un presidente de minorías y con un congreso en contra que no permitía implementar todas las iniciativas desde el órgano ejecutivo. Hubo que esperar hasta el 2021, cuando se dieron las elecciones legislativas, para que el pueblo le otorgara una supermayoría legislativa, que es la que nos ha permitido hasta ahora implementar todas estas políticas públicas que requerían no solo del liderazgo del presidente, de las iniciativas del Ejecutivo, sino también el acompañamiento del judicial y del legislativo. Eso es lo que tenemos en El Salvador. Perdón que haga la comparación. En estas últimas elecciones acá en nuestro país, que fueron el 30 de abril pasado, un periodo de transición bastante largo, eso está en nuestra Constitución, 3 meses muchísimo. Hay un desgaste natural para el presidente electo que tarda 3 meses en asumir. Hoy el presidente Peña va a tener un Congreso mayoritario en diputados y en el Senado mayoría colorada, lo que no significa precisamente de que todos coincidan. Hay de 2 movimientos internos importantes del Partido Colorado que están allí, pero
hemos visto ya ahora señales de que vinieron iniciativas de Peña remitidas al Congreso y eso se ha acompañado. Y hay una cuestión clave, se tiene que dar la gobernabilidad, esa sintonía entre el Ejecutivo y el Legislativo. Si se tiene un Legislativo que hace oposición nomás, es muy difícil hacer los cambios que propone el Ejecutivo. Esa fue nuestra experiencia durante los primeros 2 años de gobierno, tener un órgano legislativo controlada por los 2 partidos mayoritarios del periodo anterior que obstaculizaban todas las iniciativas del Ejecutivo. Fue hasta el 2021, con las elecciones legislativas, que cambió la correlación en el Congreso y eso nos ha permitido implementarlas. Por lo general, nosotros nunca opinamos sobre procesos políticos domésticos de otras naciones, sobre todo un país hermano, solidario, con el cual nos identificamos mucho, como es el pueblo paraguayo. Pero, conociendo la realidad que tú nos expresas, nosotros creemos que puede ser una ventana de oportunidad para el Paraguay, porque escuchamos al presidente saliente, Mario Ebdo Benítez, plantearlo en muchas ocasiones, en varias cumbres, las necesidades de transformaciones en Paraguay. Y yo creo que el pueblo paraguayo ha sido sabio, no solo para votar por la nueva presidencia de la República y un nuevo órgano ejecutivo, sino también la composición de un Congreso. Y eso para nosotros es lo que los pueblos demandan, lo que los pueblos requieren y lo que los gobernantes deben saber leer, o sea, interpretar los signos de los días, entendiendo cuáles son las aspiraciones del pueblo, es la clave del éxito de cualquier gobernante. El vicepresidente Félix Ulloa, estábamos viendo, nos dicen, es la cara moderada del gobierno en El Salvador, por el perfil de Bukele, es como que más, no sé si ese es el término, pero más atropellador, y usted es el más moderado. Y eso tal vez tenga mucho que ver con su formación académica. Sabemos de que es académico, doctor en Derecho, tiene nada más y nada menos que summa cum laude en la Universidad Complutense en España. ¿Es el cerebro, el vicepresidente hoy, de todo el proyecto Bukele, el que construye todo lo que se tiene que hacer, o hay una impronta que le pone también el presidente Bukele? Definitivamente ese es un proyecto de nación, es un proyecto que se propuso por parte del presidente Bukele a través de lo que denominamos el Plan Cuscatlán. Esa era la visión que tenía el presidente Bukele, se logró establecer a través de una consulta popular que se hizo, en la cual recibimos más de 27,000 propuestas de la población entera, se sistematizaron, se logró un documento de cerca de 1,000 páginas que se llamó Plan Cuscatlán. Y es lo que dijo siempre el presidente: yo no voy a ir a implementar mi plan de gobierno, ni el plan de gobierno de un partido, voy a implementar lo que el pueblo quiere y lo que el pueblo pida. Y todo el mundo decía, esto es demagogia, esto es la política tradicional que siempre prometen y que van a hacer y que van a dar el oro y el moro, y nunca cumplen. Pero en esta ocasión sí se cumplió, porque escuchamos a la población, se sistematizaron sus propuestas y el Plan Cuscatlán es el que estamos ejecutando. Claro, con la impronta de un presidente muy joven, en el cual se materializa ese nuevo liderazgo del líder del siglo XXI. Lo hemos dicho en repetidas ocasiones y lo decía un pollster mexicano de una empresa dedicada a hacer estudios de opinión, que tenemos por primera vez, decía él, un presidente nativamente digital, o sea, el primer presidente nativo digital del continente y posiblemente del mundo entero. Y eso es el nuevo liderazgo de un presidente millennial, como el caso del presidente Bukele. Por el contrario, pues yo vengo de una época anterior, yo soy lo que diríamos un baby boomers, nacido en los años 50, me tocó lidiar en otras batallas, nos tocó vivir durante el periodo de la Guerra Fría, estar en la Guerra Civil del Salvador, y toda esa experiencia y esa acumulación, por supuesto, es un plus que le ponemos a la gestión del presidente Bukele, pero el liderazgo, el talante y el talento de estadista lo pone el presidente Bukele. El poder por su naturaleza desgasta. El que conquista el poder tiene un pico de popularidad altísimo. Hoy estamos mirando algunas mediciones, 85% de la población confía en la gestión de Santiago Peña en Paraguay, pero eso se desgasta, sobre todo acá viendo la experiencia de otros gobiernos, se desgasta muy rápidamente. ¿Cómo lograron ustedes evitar ese desgaste natural del poder?
Bueno, no solo no hubo desgaste, lo que hubo fue un incremento en la confianza del pueblo hacia la gestión del presidente. Ganamos las elecciones con más del 50 más 1% del voto popular, porque ese es nuestro sistema. Tenemos el sistema de balotaje en el cual en primera vuelta para ganar hay que tener el 50 más un voto de los votos válidos emitidos. Nosotros ganamos con cerca de un 54%, pero en el decurso del tiempo el presidente fue mostrando esa empatía con el pueblo, fue cumpliendo lo que había prometido, y antes de que terminara el año 2019, nosotros tomamos posesión el 1 de junio de 2019, el presidente había subido a más de un 70% de aprobación. Con el manejo que hizo de la pandemia del COVID-19, que nos posicionó como uno de los estados que mejor manejamos la pandemia, con los índices más bajos de mortalidad, con los niveles de vacunación superiores a los estándares que ponía la OMS, donde pudimos atender no solo nuestra población, sino todos los extranjeros que estaban en el país recibieron vacunación gratuita. Tuvimos todavía la solidaridad para compartir con otros pueblos y otros países hermanos. Eso le permitió al presidente proyectarse como un estadista en tiempos de crisis. Y todo eso acumulado después con nuestro plan control territorial, que vino a declarar la guerra contra las pandillas y a devolver la seguridad, la armonía y sobre todo la paz en las comunidades, ha hecho pues que en vez de tener un desgaste en su gobierno, haya habido una comunicación y todo lo contrario, y esté arriba del 90% de aprobación a más de 4 años de gobierno. Ya que mencionó el tema clave para ustedes, tema del combate a la inseguridad, la guerra a las pandillas, como denominan ustedes, el futuro ministro de Justicia de nuestro país, Ángel Ramón Barcini, había puesto como ejemplo para hacer frente a la inseguridad en Paraguay el ejemplo de El Salvador. Automáticamente un sector de la oposición y un sector de la prensa menciona que pudo haberse dado resultados en su país, en El Salvador, pero hay un paréntesis que abrimos en lo que respecta al tema de derechos humanos. De ciertos abusos por parte de las fuerzas de seguridad, policía, militares, etcétera, etcétera. ¿Qué responden a eso? Cuando se tienen que aplicar medidas radicales, necesariamente se dan lo que algunos denominan efectos colaterales y que pega el grito de algunas organizaciones, algunas ONG en relación al tema de derechos humanos, vicepresidente. Sí, mira, yo creo que en esto hay que estar más informado, porque si algo caracteriza a esta guerra contra las pandillas ha sido la responsabilidad del Estado salvadoreño de salir en defensa de los derechos humanos de la población, derechos humanos que habían estado siendo violados por décadas por las estructuras criminales. Entonces, cuando declaramos la guerra a las pandillas, lo estamos haciendo no solo por el derecho que tiene el Estado de El Salvador, sino la obligación de defender a la población. Y lo hacemos aplicando lo que en el derecho internacional humanitario se llama el jus ad bellum, o sea, el derecho a la guerra que tienen los estados para salir en defensa de su población. Y, por supuesto, cuando se realiza una operación de este calado, a estas alturas tenemos ya cerca de 72.000 prisioneros de estas estructuras criminales que los hemos sacado de las calles y están confinados en el centro contra el terrorismo. Algunas organizaciones, sobre todo las llamadas defensoras de derechos humanos, que muy cómodamente hablan desde Washington, desde Londres, donde están en sus salas con aire acondicionado, sin entender el dolor que sufría nuestra población, y se quejan de que han habido algunas actuaciones de algunos agentes de autoridad que el mismo Estado salvadoreño está combatiendo. Tenemos una oficina de quejas dentro de la Policía Nacional Civil para denunciar a cualquier agente de autoridad que viole los protocolos con los cuales se realizan este tipo de operaciones. De hecho, se han capturado y se están procesando malos agentes del orden público que han abusado de su investidura para cometer este tipo de excesos. Pero entonces, cuando tú haces un examen de proporcionalidad y ves que una operación de este tipo ha devuelto la paz, la tranquilidad, la armonía a las comunidades, y tenés algunos elementos
de exceso de autoridad, de mal comportamiento, no podés condenar un proceso de esta naturaleza argumentando esto. Es decir, esa es la excepción que confirma la regla. Y lo hemos dicho en muchas ocasiones, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Una operación de esta naturaleza, por supuesto, va a tener un tipo de errores. La responsabilidad del Estado es no solo reconocer esos errores, sino tratar de minimizarlos y de combatirlos. Por lo tanto, a mí me parece que cuando estas organizaciones de derechos humanos, que lo hacen con una agenda más que defender los derechos humanos de los salvadoreños, porque nunca salieron a denunciar los excesos y los crímenes que sometían. Nosotros tuvimos en El Salvador la deshonrosa posición de ser el país más violento del mundo. Sí. Tuvimos un mes, el mes de agosto de 2015, que hubieron más de 30 asesinatos diarios. O sea, cada hora se necesitaba más de un salvadoreño en El Salvador. Ninguna organización de estas apareció haciendo estas denuncias. Ahora que salimos a combatir el crimen, aparecen por ahí estos voceros en Washington o en Londres diciendo y renunciando hechos que son aislados y que son, como repito, la excepción que confirma la regla. Por lo tanto, aquí en Paraguay y en cualquier país donde yo he tenido que compartir nuestra experiencia, les decimos, tengan mucho cuidado porque una operación de esta naturaleza puede llegar en cualquier momento. Recordemos que las pandillas es un fenómeno criminal transnacional y cuando nosotros las combatimos en El Salvador, la tendencia es a expandirse y buscar otros nichos. Entonces, nosotros, con toda la responsabilidad del caso, hemos dicho a nuestros países hermanos, no solo de América Latina, del Caribe, de la región centroamericana, que pueden contar con nosotros en cualquier momento que necesiten asistencia técnica para combatir este fenómeno si llegara a aparecer en alguno de estos países. Esto que usted está diciendo remite automáticamente a lo que pasa en Paraguay, principalmente en la zona norte. Opera desde hace más de una década el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, el EPP, que es un grupo terrorista que secuestra a paraguayos. La misma historia, estas ONG que supuestamente defienden los derechos humanos nunca han dicho nada en relación a los secuestros o solidarizarse con las familias que fueron víctimas de secuestro. Pero, sin embargo, aparece un operativo de lo que se denomina la Fuerza Tarea Conjunta, que es una fuerza militar policial que se ha instalado en esa zona y a toda costa hay una campaña de proscribir la presencia de esa fuerza especial, sacarlo. Entonces ahí también nosotros hemos hecho y tuvimos un debate similar al que tuvieron ustedes. ¿Qué hubiese pasado en esa zona en estos últimos 10 años si no estaba la Fuerza de Tarea Conjunta? Iba a aumentar los números de secuestros, etcétera, etcétera. Sin embargo, por supuesto, no es la fuerza de tarea ideal. Hay cuestiones de abusos, quizás de... Pero eso uno supone que también se tiene que combatir en las instancias que corresponden. Pero de ninguna manera sacar a esa fuerza de élite especial que funciona en la zona norte por denuncias puntuales, ¿verdad? Porque hay una cuestión, si uno pone sobre la mesa resultados mayoritarios versus otras cuestiones que, por supuesto... Sí, mira, desgraciadamente, y a mí me duele mucho, porque yo he sido un defensor de derechos humanos en la época de la dictadura militar, fui un luchador social durante el periodo de nuestra guerra civil, me tocó defender muchos presos políticos y realmente exponer mi vida para salir a defender a un preso político, a una violación de derechos humanos. Y los derechos humanos en ese momento se violaban por una dictadura. Entonces, para nosotros los derechos humanos es algo sagrado, lo valoramos como debe ser, pero vienen estos oportunistas que nunca han arriesgado su pellejo para ir a defender a nadie. Nunca lo hemos visto en ninguna zona de conflicto, nunca lo hemos visto en la frontera sur de Estados Unidos donde están violando derechos humanos de los migrantes, sino que están cómodamente en sus oficinas y sin tener la responsabilidad absoluta y nunca haberla tenido de salir en defensa de una comunidad, ahora pontifican desde hoteles y desde lugares cómodos y vienen a querer condenar situaciones en las cuales los defensores de las poblaciones, de los pueblos y de las naciones estamos asumiéndolo con responsabilidad. Por lo tanto, están desacreditando el concepto de derechos humanos. Ahora en El Salvador, cuando se oye decir derechos humanos, la gente piensa inmediatamente en estos oportunistas. Y eso es lo que duele, porque lo que hemos sido defensores de derechos humanos, de verdad, nos duele ver, porque arriesgamos nuestras vidas
pusimos el pellejo en juego para defender a un preso político, para defender a un sindicalista, a un trabajador, a un estudiante, a un maestro que estaban en riesgo en la dictadura. Pero lo hacíamos in situ, en el terreno, arriesgando el pellejo. Estos señores lo hacen desde Washington, lo hacen desde Londres, ponen tweets, hacen informes y no tienen el valor ni la responsabilidad de ir a los lugares para poder reportar desde ahí. Por lo tanto, yo entiendo la situación aquí, tanto de Paraguay como de cualquier otro país, donde estas organizaciones están perdiendo credibilidad y arriesgaron el prestigio que tuvieron en algún tiempo, cuando sí eran realmente defensores de derechos humanos. Ahora son simplemente oportunistas. Para ir redondeando, vicepresidente, ¿cómo administran la cuestión? Mencionó usted la popularidad que hoy tiene el presidente Bukele, mucho más incluso después de haber conquistado el poder. En el próximo año hay elecciones, sí, claro, en su país. ¿Cómo administran el tema de impedimentos constitucionales en lo que respecta a la reelección? Sí, mira, afortunadamente tenemos este estudio, te lo voy a dejar. Hay un estudio que dice análisis sobre candidaturas presidenciales para un segundo periodo consecutivo en El Salvador. Quiero que hagas énfasis en ese concepto, segundo periodo consecutivo en El Salvador, porque el término reelección, tal cual, está prohibido en la Constitución de El Salvador, y eso viene de la reforma que se hizo en 1962, en la Constitución de 1962, que prohibía que alguien que ejerciera la presidencia de la República pudiera volver a ser presidente, decía la Constitución de 1962. Pero en 1983, que es la Constitución vigente, actual, y a la cual no se le ha cambiado ni una sola coma, habla de que para ser candidato a la presidencia de la República, el que ejerce la presidencia en un primer periodo puede hacerlo para un segundo periodo si deja de ejercer la presidencia 6 meses antes del siguiente periodo. Ahí se interrumpe el ejercicio de la presidencia y por eso es que no hay que hablar de una reelección como se hace en los países que tienen reelección continua. En Estados Unidos, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos hace campaña 1 mes antes, 2 meses antes, el propio día de la elección va a votar siendo presidente. En el caso de El Salvador, no. Ahí se requiere que 6 meses antes el presidente deje el cargo para poder correr como cualquier otro candidato, y si es electo por el pueblo, ejerce un segundo mandato. Tiene que esperar a que pasen esos 6 meses para volver a ejercer la presidencia 6 meses más tarde. O sea que está interrumpida su periodo. Por eso es que nosotros hemos insistido en que los analistas de la oposición, los abogados y sobre todo periodistas mal informados estén hablando de que la reelección en El Salvador del presidente Bukele es inconstitucional. Primero, no es reelección, es el segundo mandato al que él se va a presentar. Si es electo por el pueblo, el 4 de febrero de 2024, va a poder ejercer un segundo mandato esperando a que pase el tiempo que él dejó la presidencia para iniciar el segundo mandato. Esa es la norma habilitante, es el artículo 152, numeral 1 de la Constitución. Un artículo que nunca lo han mencionado ellos. Hablan de un montón de artículos, de la insurrección, de la alternabilidad, del periodo del mandato constitucional, pero no mencionan. Ahí nosotros estamos analizando el artículo 152, numeral 1. Pero alguien podría decir, bueno, pero eso lo hacen los abogados que apoyan al presidente Bukele. Y los abogados que están en contra de él dicen lo contrario. Entonces, para dirimir esas interpretaciones de abogados, de académicos, de profesores de Derecho Constitucional, vino la Sala de lo Constitucional, que es el Tribunal Constitucional único, autorizado para interpretar la Constitución, y dijo que, tal como te lo he mencionado, el artículo 152, numeral 1, habilita a la persona que ejerce la presidencia en el primer periodo a que se postule para un segundo periodo si deja de ejercer la presidencia 6 meses antes. Ya con eso el tema está solventado porque ya hay una sentencia, un fallo del Tribunal Constitucional que es el que ordena al órgano electoral, o sea, a la autoridad electoral, para que lo inscriba. Entonces el presidente en este momento ya fue electo en las elecciones internas de su partido y ahora se va a presentar para ser inscrito por la autoridad electoral y va a correr dentro de los cánones constitucionales y jurisdiccionales.
El presidente Bukele renuncia en diciembre de este año. Él pide permiso, porque la renuncia no está contemplada para los cargos de elección temporal. Es un permiso que él pide porque se va a ir a presentar a las elecciones. Si él gana las elecciones, tiene que quedarse esperando hasta que se inicie el próximo periodo para que le imponga a la banda presidencial la persona que ejerce la presidencia de la República. Si él pierde y no es electo, vuelve a su cargo, termina el mandato y le entrega al ganador. Ves que no hay una reelección inmediata, como dicen los sofistas que han tratado de manipular la Constitución haciendo estas lecturas erróneas de lo que es nuestro marco constitucional. ¿Usted lo va a acompañar en la dupla? Él me ha pedido que lo acompañe y quiere que sigamos en la misma fórmula. ¿Quién se queda al frente del...? Según la Constitución, cuando el presidente y el vicepresidente por alguna razón no pueden ejercer el cargo, entra en funciones el primer designado a la presidencia. Y si el primer designado no puede, entra el segundo designado. O sea, la Constitución reconoce 2 designados a la presidencia de la República. Este caso ya lo vivimos en El Salvador en los años 80, cuando el presidente Napoleón Duarte era presidente de la República. Él tuvo una enfermedad, un cáncer que lo obligaba a ir a tener tratamientos a los Estados Unidos. En una ocasión que él estaba en Estados Unidos recibiendo su tratamiento, el vicepresidente, que era el doctor Castillo Claramón, tenía que salir del país también. Y los dos estaban fuera del país. Entonces la presidencia la ejerció durante una semana el primer designado presidencial, que era el doctor Abraham Rodríguez. O sea, pues que ya esta situación ya la hemos vivido en el país, es eminentemente constitucional. Si el presidente y el vicepresidente, por una razón legal, no pueden ejercer la presidencia, entra el primer designado. ¿Es necesario un segundo periodo? Pues yo creo que ahora la necesidad la va a establecer el pueblo. Si el pueblo considera que el presidente debe continuar y le ratifica su mandato en las elecciones del 4 de febrero del próximo año, él va a continuar. Si el pueblo dice que no, pues él regresa, ejerce la presidencia, termina el 1 de junio y le entrega al que el pueblo decida. Cae de Maduro a juzgar por las mediciones y cuál es la expectativa y la adhesión que tiene el presidente Bukele hoy en El Salvador. Bueno, por ahora pues tienen más del 90% de aprobación. Todo indica pues que puede continuar si no hay ningún cambio de aquí al 4 de febrero, que él sería el favorito del pueblo para continuar para un segundo mandato. Hay un temor, por último, vicepresidente, hipotético caso, cosa que a juzgar por lo que sucede actualmente en El Salvador no creo que pase, pero que se corte, que se quiebre este proceso de cambios, de transformaciones que ha logrado El Salvador si logra la oposición la conquista del poder. Sí, bueno, en democracia no hay nada escrito. Tanto Norberto Bobbio como Michelangelo Bovero, que son de los teóricos de la democracia moderna, siempre han dicho que la democracia asegura todo, menos resultados. Entonces aquí el máximo soberano, que es el pueblo, es el que tiene la última palabra, y a él se le va a consultar el 4 de febrero del próximo año y él va a decidir quién es el próximo gobernante de El Salvador para los próximos 5 años, para 2024 a 2029. Vicepresidente, gracias por su tiempo, muy amable. Ha sido un gusto.